Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Oculta. Feliz año 2015. Volvemos, como prometíamos, con una nueva parte de la temporada. Empezamos hoy con un especial sobre Bin Laden, pero por supuesto también tendremos la colaboración de Enigma 5. Comienza aquí Zona Oculta. Comenzamos un nuevo año, una nueva parte de la temporada con Zona Oculta. En el programa de hoy, especial, Operación Lanza Neptuno, operación con la que se dio muerte y caza a Bin Laden. Bueno, tenemos una mesa, yo creo que muy preparada para hablar sobre Bin Laden. En una parte tenemos a Juan Carlos Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches, Dani. Y por otro lado, Javier Lobato, ¿qué tal, Javi? Buenas noches y feliz año nuevo. Muchas gracias porque, bueno, ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Hemos pasado ya las Navidades, ya es algo que queda atrás y entramos de lleno en Zona Oculta en una nueva parte de esta temporada en la que tendremos muchísimos temas, pero hoy nos encargamos del tema de Bin Laden. Lo primordial es saber quién era Bin Laden. Pues bueno, Bin Laden era el hijo de un magnate de la construcción de Arabia Saudí. Bueno, tuvo una gran formación, estuvo estudiando en Estados Unidos y en Europa, pero quizá el Islam y la lucha por defender los valores que él entendía, pues les hizo que tomase otro camino en la vida y que se dedicase a enardecer el Islam y la lucha del islamismo por encima de todo. La Unión Soviética, de una manera u otra, tuvo una influencia en su vida. Sí, para entender Bin Laden hay que referirse al contexto de cuando la URSS, la antigua Unión Soviética, quiso invadir Afganistán, ¿no? Pues tuvo una serie de incursiones en Afganistán, ¿no? Pero antes de esas incursiones hubo un levantamiento comunista en Afganistán, ¿no? Personas con ideología comunista pues querían quitar del gobierno a personas que se regían por la ley musulmana, por la ley islámica, ¿no? Entonces ahí ya entró de lleno la antigua URSS a intentar adherir a Afganistán a lo que sería la serie de países que fue prácticamente conquistando en su mayor época de esplendor. Algo que hizo Estados Unidos, pues como no podemos y no queremos enfrentarnos directamente a Rusia, pues lo que hacemos es formar, dar dinero y armamento a estas personas, a los talibanes, para que luchen contra los rusos. Algo que casualmente le ha pasado a Estados Unidos otra vez con el ISIS. Si nos acordamos Siria, Estados Unidos quiso intervenir en Siria para derrocar al dictador que había, y algo que Rusia supuso, por ejemplo, ¿no? Ahora los que quitaron de en medio al dictador de Siria son los que manejan en el ISIS. Bueno, Javi, yo creo que también es muy importante para conocer mejor lo que es la vida de Bin Laden, que aquel que no lo conozca, que pueda entender qué es la yihad. La yihad es un movimiento realmente, creo que es un movimiento paramilitar que se dedica a castigar a los infieles, en este caso, que seríamos los que no somos musulmanes, realmente. Es una forma muy breve de comentar lo que es una yihad. O sea, es que es prácticamente como una cruzada, ¿no? Efectivamente, una yihad, traducido sería cruzada, efectivamente. Sí, guerra santa también, enarbolecer también
a los pecadores, es decir, castigar a los pecadores, y también dentro del mismo Islam, buscar a los que no solamente no sean de musulmanes, sino también dentro de la propia religión musulmana, aquellas personas que se comportan de una manera deshonrosa para su religión y demás, pues castigarlas. De hecho, Al-Qaeda significa la base principal de lo que es la yihad que puso en funcionamiento Bin Laden. ¿Cómo nace Al-Qaeda? Al-Qaeda nace prácticamente con este movimiento de anticomunismo que había en Afganistán, ¿no? Pues nace por eso. Los talibanes, en aquella época, sobre todo las tribus, pues se adherieron a lo que sería la Al-Qaeda, la organización terrorista, y a partir de ahí pues ya empezaron a tomar más fuerza, ¿no? Precisamente tener el control, cuando ya desapareció la URSS, se pudieron instalar perfectamente en Afganistán, pues ya tomaron el poder de Afganistán, del país. Después, como veremos, hicieron un par de atentados y de incursiones en otros países. ¿Qué relación guarda la organización con Osama Bin Laden? Bueno, la organización con Osama Bin Laden es prácticamente como si fuese su Cid Campeador, ¿no? Es su máximo referente. Es una persona que se hizo muy buenos amigos en Afganistán en la época en la que estuvo luchando contra el comunismo como ideología y contra la Unión Soviética. Pues más, sobre todo, hay que tener en cuenta que una persona muy culta, tiene una gran formación, una persona de mucho poder, y que además pues la CIA le estuvo instruyendo de cómo debería manejarse un pequeño ejército para bien hacer tácticas de guerrilla o hacer atentados y demás. Es decir, el Bin Laden que tenemos, que había, sus tácticas de cómo hacer atentados y demás, es un prototipo americano. Es decir, está hecho y perfeccionado por la CIA. O sea que la forma de trabajar, digamos que de esta organización, o sea, han cogido la base de algo americano. Sí, la CIA es que instruyó el Al-Qaeda. No, es que la CIA entrenó a Bin Laden. Sí. O sea, la CIA entrenó a Bin Laden y después Bin Laden... Le salió mal la cosa, sí. ¿Cuál es su primer gran logro de Bin Laden? Porque, bueno, claro, su forma de trabajar es prácticamente casi siempre los atentados, ¿no? ¿Cuál es su primer gran atentado? Bueno, aparte de una serie de atentados en Arabia Saudí, Somalia, Asia y demás, el primer gran atentado en el que ya se pone como el hombre más buscado del mundo, se podría decir que es el atentado de los años 90 en las Torres Gemelas, en los sótanos. No causó daño prácticamente alguno, en comparación con lo que vino después, pero ya a partir de ese momento se le pone como principal objetivo de la organización terrorista. Ese se puede decir que es su principal logro, ¿no? Ya los demás, lo que hubo en Somalia, en África, sobre todo con las embajadas de Estados Unidos, que tuvieron que intervenir también unidades americanas, pues eso fue también cargando el ambiente. ¿Su único objetivo siempre era lo americano? Sí, sobre todo yo creo que el mayor odio que le cogió a América fue cuando quiso volver a Arabia Saudí, después de estar en Afganistán luchando contra la Unión Soviética, y se dio cuenta que ese país había cambiado completamente. Es decir, mantiene y mantenía Arabia Saudí unas relaciones perfectas con Estados Unidos, y ese país cambió, se volvió un país más abierto, menos musulmán y menos gobernado por la doctrina del Islam, ¿no? A partir de ahí sí ya odia totalmente a todo lo que sea americano, y ese sentimiento antiamericano y, como él decía, antiimperialista, pues totalmente se fomenta a partir de ese momento. Su atentado más importante, bueno, yo creo que esto lo conoce todo el mundo, ¿no? El atentado del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas, ¿no? Bueno, realmente, ¿por qué creéis que hace este atentado? Bueno, las Torres Gemelas, por aquel entonces, era un símbolo de poder económico. Date cuenta que luego también ataca supuestamente al Pentágono, ataca siempre a los puntos más débiles de los Estados Unidos, para, digamos que es un golpe en la mesa para que el mundo entero sepa que van en serio, digamos, ¿verdad? Bueno, después, debido a estos ataques, que algún día trataremos aquí en profundidad, los ataques a las Torres Gemelas, debido a estos ataques, la persecución de Estados Unidos le llevan a un exilio.
supongo que se exilia porque es que es, como tú decías antes, el hombre más buscado del mundo. Sí. ¿Dónde se exilia y por qué? Bueno, se exilia a partir de las Torres Gemelas, pues ya van directamente, si antes lo buscaban, pues ahora van directamente por él. A partir de ese momento se lanza la operación americana Libertad Duradera, en la que directamente pues llevan a los portaaviones americanos, todos los aviones y demás. Y en un primer momento, pues América no quiso enviar sus tropas, sino que cogía y pagaba a las tribus estas que había en Afganistán para que lo buscasen y luchasen contra los talibanes, y si se daba la casualidad, pues que le entregasen a Bin Laden vivo o muerto. No fue así. El dinero que iba para las armas y demás se lo quedaban los traficantes de droga y demás que había por esa zona. A partir de ahí, en el momento ya que empieza los Estados Unidos a mandar sus tropas, los marines y demás, ya se exilia las montañas Tora Bora. Esas montañas Tora Bora eran un reducto que tenía anteriormente Bin Laden, que construyó con su dinero una serie de túneles y demás para defenderse de la Unión Soviética. Eso es un laberinto por montaña y demás que es impenetrable. Es decir, ahí no puede, por mucho que bombardee, eso es piedra y no puedes destruirlo. Ahí lo único que puedes entrar es con armas de mano y demás. Para las personas que se hagan una idea, si han visto la película de Iwo Jima, de la guerra de Iwo Jima, de la batalla, pues la galería de los túneles y demás, pues una cosa muy parecida. Sí, montañas, montañas y montañas, y por adentro se escondía. Ya a partir de ahí ya se tuvo que ir a Pakistán, porque ya iban a dar con él. Finalmente dan con él. ¿Dónde es localizado y dónde muere supuestamente Bin Laden? Y ahora explicaremos por qué decimos supuestamente. Bueno, a partir de ya... El trabajo que hizo la CIA fue minucioso. Se llevaron durante varios meses en una ciudad de Pakistán buscándolo y encontrando el más mínimo motivo. Sí identificaron una casa muy peculiar, en la cual tenía muros de 3 metros de ancho, estamos hablando de 3 metros de ancho, los muros de 5 metros de alto, una casa muy grande, con muchos árboles y demás, para que no se supiese lo que pasaba dentro. Algo que hizo ya sospechar a la Fuerza de Inteligencia Americana. Las personas que salían de allí iban siempre en un jeep blanco, hacían el mismo camino, recogían la comida y se iban, y sacaban la basura, la quemaban y demás. La CIA en ese momento tenía un 50% de posibilidades de que fuese Bin Laden, o es Bin Laden o no es Bin Laden, es un traficante de armas, ¿no? A partir de aquí, pues comienza a lo que se denomina la operación Lanza de Neptuno, ¿no? El grupo, la unidad especial que interviene aquí son los Navy SEAL. Los Navy SEAL se podría decir que es la unidad militar más letal que hay en el mundo, con los Sperna y alguna otra militar americana, con los Delta Force y la unidad del aire francesa y demás, están ahí. Pero los Navy SEAL es la creen de la creen. Y dentro de los Navy SEAL hicieron una selección todavía de la gente más de la élite que había. Son los SEALs, la unidad 6 de los Navy SEAL, los SEALs. Lo componían 25 personas, entre ellas un pastor belga malinois que que ya diremos ahora, pero que tuvo también su baja, cometió una serie de bajas, y eso. Y a partir Estamos hablando que los que entran en este edificio, en esta casa, donde supuestamente hasta ese momento está Bin Laden, de lo cual hay una película, La noche más oscura, son los 25 hombres, podemos decirlo, los 25 hombres mejor entrenados para combatir en ese tipo de guerrilla del mundo. Sí, por decir algo, por ejemplo, estas personas, la altura mínima que se le pide es 1,80 m y mínimo 90 kilos, pero 90 kilos de músculo, de fuerza. Estas personas entrenan, se hace una criba. Las personas que se quieren presentar a un Navy SEAL, el 70% abandona el primer día. Se les priva durante una semana de agua y de comida. Y mientras que hacen sus ejercicios en la playa, por ejemplo, uno de ellos es estar 5 horas, dándote las olas en la cabeza una y otra durante 5 horas. Y siempre los ejercicios son con fuego de armas por la cabeza, para que se acostumbren y el cerebro ya se inhiba del sonido. También una de las peculiaridades que tiene esta unidad es que gastan en un solo entrenamiento más munición que toda una unidad de los marines durante un año, para que nos hagamos cuenta.
son los más preparados. El ojo y la mano van prácticamente, valga la concurrencia, de la mano, es decir, donde vaya el ojo va la bala. Pues en esta operación fueron estos 25 militares en unos helicópteros Black Hawk, que son indetectables por el radar, porque en teoría hablamos que el ejército pakistaní no tenía ningún conocimiento de esta actuación y que no hacía ruido alguno. La chapuza, bueno, la operación en principio fue una chapuza. Un primer helicóptero sí bajó con los Navy SEAL bien, pero el otro helicóptero, no sabemos por qué, cayó. Se estrelló contra el muro y despertó prácticamente a todo el pueblo. Salieron la gente a la calle y demás. Algo que tuvo que dos Navy SEAL se quedaron en la puerta para calmar a la población y que nadie entrara. A partir de aquí, los Navy SEAL abren paso por la casa. Hay personas que intentan resistirse, entre ellos varios hijos de Saddam Hussein. Y aquí lo que hablamos antes, que el pastor Belgami Ninoy también se cobró una víctima y mató a un hijo de Saddam Hussein. De Osama Bin Laden. A partir de aquí, pues ya llegaron a la última habitación en la que estaba Osama Bin Laden. Y bueno, llegan a esta habitación, lo encuentran. ¿Qué sucede? Bueno, aquí hay varias teorías. Aquí la primera teoría y la oficial es que se resiste, tenía una K-47 y una pistola Makarov y utilizó de escudo humano a su mujer, ¿no?, para protegerse. Algo que los SEAL directamente pues lo abatieron con un tiro en la cabeza, ¿no? Esa es la versión oficial, ¿no? A partir de aquí lo que vendrá después. La versión de un Navy SEAL que ha escrito su memoria es que Osama Bin Laden estaba totalmente desarmado y demás, y que simplemente pues 3 Navy SEAL que subieron a por él, pues le pegaron uno de ellos un tiro en la cabeza y que a continuación los 3 descargaron su cargador de la pistola en la cara de Osama Bin Laden, ¿no? Esa es una de las teorías. Y otra teoría que también circula es que Osama Bin Laden había muerto, o que bien la habrían cogido vivo y se la habrían llevado a un sitio secreto de Estados Unidos. Nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver enseguida. Tenemos que mostrar mucho sobre Bin Laden aún. Incluso, bueno, la supuesta primera foto en la que aparecía muerto, porque hay que decir la primera y única foto. O sea, no apareció ninguna imagen, ningún vídeo en el que esta persona apareciese muerta. Eso será tras la pequeña pausa publicitaria que vamos a hacer enseguida.